Muy buenas noches, amados hermanos. Dios los bendiga, los guarde y los cuide. Reciban un afectuoso saludo y un fuerte abrazo hasta el país donde se han de conectar. Que Dios te permita un descanso placentero en compañía de tus seres queridos. Mi amado hermano, hermana, hoy quiero predicarte de la palabra de Dios en un momento que pareciera que las cosas están tomando un rumbo diferente al que tú y yo veíamos. Amado hermano, hermana, muchos no creen que el Señor Jesucristo viene. Nos está pasando como en los tiempos de Noé, que le hablaba Noé de que se arrepintieran, de que iba a haber un diluvio. No creían. Pero ¿qué tal cuando empezó a llover y se cerró el arca? Ahí sí se querían meter, ¿verdad? Ahí tocaban y querían pagar, pero ya no se podía. Hoy estamos viendo que una enfermedad que no se ha comprobado meramente su origen, antes bien, lo que más está proliferando es que tiene un tinte político. ¿Por qué? Porque los del mundo le pertenecen al mundo y el poder que quiere tener cualquier presidente de cualquier país, no le importa a quién tiene que sacrificar. ¿Por qué? Porque él no quiere a Dios ni lo conoce. Entonces, si para llevar a sus planes tiene que fingir algo, lo va a hacer. Y esta enfermedad no es diferente a lo que ya se ha visto en otras ocasiones. Pero aquí vamos a lo que nos dice la palabra de Dios. Dice su palabra, palabras de vida eterna. Porque lo que nuestro Señor Jesucristo nos da son para la eternidad, son para vivir con Él, para gozarnos con Él en algún lugar del cielo donde Él nos lo tenga reservado. Pero ¿qué debemos de ver, mi amado hermano, hermana? Debemos de ver cómo está nuestra relación con Él. Porque es fácil decir, yo creo en Dios, sí, los demonios también creen y tiemblan cuando escuchan su nombre, pero no se han convertido a Él. Dice la palabra de Dios que el que creyera y fuera bautizado será salvo, el que no será condenado. Hoy vemos con tristeza que muchas iglesias están cerrándolas por el virus. ¿Y qué hay de los que decían, vengan acá y recibe tu milagro, y te llenaban los estadios, recibe tu milagro? Pues ahora esos estadios están vacíos. ¿Por qué? Porque no era real lo que ellos decían que ofrecían. Lo único real es nuestro Señor Jesucristo, es lo real y lo que tú y yo tenemos. Vamos a leer, amado hermano, hermana, de la carta de Santiago, capítulo 5, de los versículos 15 y 16. Carta de Santiago, capítulo 5, versículos 15 y 16, dice su palabra. Y la oración de fe sanará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Vamos a orar. Gracias, Señor, porque tú eres fiel y verdadero, amado Padre. En nombre de Cristo Jesús, en tus manos encomendamos todos los enfermitos del mundo de cualquier enfermedad, Señor. No solamente de esa enfermedad del coronavirus, antes bien de todas, Padre, de diabetes, sida, leucemia, quistes, nódulos, artritis, todo tipo de enfermedad, Padre, los ponemos en tus manos. Aquellos, Padre, que están en un hospital, Señor, esperando una operación, que seas tú, Padre, fortaleciéndolos en ese momento, Señor. De igual manera te pedimos por aquellos que no tienen trabajo, Señor, que seas tú, por favor, abriendo puertas para que ellos tengan ese trabajo. También te pedimos por aquellos hermanos, hermanas que son depresivos, Señor, y que en esta hora, Señor, lloran, se lamentan y creen que son pecadores, Señor. Antes bien, Señor, no ponen sus ojos en ti,
el autor de la vida eterna. Te pedimos, Padre, por ellos, que seas tú liberándolos, limpiándolos, Señor, porque, amado Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida? Glorificamos y exaltamos tu nombre. También pido, Padre, dirección para que este estudio sea guiado por tu poderosa mano, Señor, que toques corazones, Señor, porque esta palabra es tuya y tu palabra dice que lo que sale de tu boca no llegará vacío. Te doy las gracias, Padre, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, mi amado hermano, hermana. Vamos a leer del Evangelio de San Juan, capítulo 6, de los versículos 60 al 71. Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 60 al 71. Vamos a leer 11 versículos y a ver qué nos dice la bendita palabra de nuestro Señor. El índice dice palabras de vida eterna, palabras de vida eterna. ¿Quién es el que se puede atrever a decirlo más que nuestro Señor Jesucristo? De ahí en fuera todo lo que el diablo dice es mentira. Mentiroso es él es el mentiroso, el que quiere robarte la paz, el que aquellos ingenuos van y le dicen que quieren algo y los engaña. Al rato ya están con él y aparte lo que pidieron nunca les llegó. Nuestro Señor Jesucristo nos dice: yo soy el pan de vida. El que viene a mí, come y será saciado. En él tenemos todo. Dice la palabra de Dios, palabras de vida eterna. Al oír, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues qué si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién lo había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Y dijo Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió: no os escogí yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es diablo. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que lo iba a entregar y era de los 12 discípulos. Amén. Amado hermano, hermana, qué triste, ¿verdad? Que nuestro Señor vino a la tierra y conoció lo que ahora a nosotros nos sorprende, ¿no? Nos traicionan y sentimos que se acaba la vida. Y decimos: Señor, ¿por qué? El Señor fácil nos puede decir: yo también conozco esa traición y no me afecta. Dice la palabra de Dios: al oír, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? ¿Por qué? Porque anteriormente les había dicho que Él era el pan de vida. ¿Le creían? No. Dijo: de mí van a salir ríos de agua. ¿Le creían? No. ¿Por qué? Porque usualmente les gana o nos gana el ser incrédulo. Decimos: hasta no ver, no creer. Si yo lo veo, lo creo. Si no lo veo, no lo creo. Por eso decían ellos que era dura esa palabra. Ahora dice su palabra: sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende?
o sea, les incomoda lo que yo les digo, les incomoda, los hace sentir mal, piensan que están con un loco que no sabe lo que habla. No, les dice, pues qué si vieras al Hijo del Hombre subir donde estaba primero. Si viéndolo dudaban, ¿cómo iban a creer lo más grande que era decir, yo me voy a los cielos, yo allá estaba, allá está mi casa, yo aquí vine por un propósito del Padre, ahora yo me tengo que ir? Les dice, ¿qué hay si vieran que yo ya me voy? Luego dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Ahorita vemos, hermanos, hermanas, en todo el mundo, cerrando fronteras, tomando medidas y que tantos días no puede salir. Y bueno, ya entró la desesperación. ¿Y qué hay de los que confiamos en nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué hay de los que tenemos que demostrar que no somos del mundo y que la carne para nada aprovecha? Dice su palabra, dice, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son verdad. Amén. La palabra de Cristo es espíritu y son vida eterna para los que creen. Si tú tienes una Biblia y nunca la has abierto, te recomiendo, hermano, que ya la desempolves, que la saques del lugar donde se encuentra y que ya te pongas a leerla. Porque la palabra tiene vida, tiene espíritu, pero tienes que leerla. Porque pues no se lee solita, tienes que leerla. Tienes que pedirle al Señor sabiduría, entendimiento, para que Él te vaya guiando. Dice, pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién lo había de entregar. ¿Qué le podían engañar a nuestro Señor? ¿Qué le podremos decir? Señor, tú no entiendes que yo tengo miedo ahorita del coronavirus. Si yo salgo a la calle, Señor, ¿y si me da el coronavirus? Pues sí, lo mismo puede pasar en tu casa, te van a visitar, te saludan y ya. ¿Por qué? Porque no hemos confiado en nuestro Señor. Creemos nada más de dientes para afuera, porque eso es lo que vemos en nuestros cantantes de música cristiana. Llenan los estadios y ya cree el hermano que al ir ya está libre, ya al cielo van a entrar los que pagaron el concierto de fulanito de tal. Al cielo van a entrar los que cantaron todas las alabanzas que tocó él. No, hermano, no nos engañemos. A Dios se recibe y se vive con palabra, lectura de la palabra, con oración, con ayuno y siendo un ejemplo para ganar almas para Cristo. No se recibe porque cantes las alabanzas de un cantante, no. Es una relación con Dios directa donde Él es tu Señor en todo y por todo. Donde te dicen, es que me voy a enfermar, Cristo está contigo. Voy a ir, no me voy a enfermar. El Señor es mi cuidador. El Señor es mi guía. El Señor es mi todo. Y no pasa nada. Dice también que Él sabe todo. Él vino y Él sabía quién lo iba a entregar. Él vino y decía, tú vas a sanar al demonio, suéltalo, cállate, sal, vete. Él no había nada que nuestro Señor no pudiera hacer. Y en este momento lo sigue siendo. Solo que tenemos ceguera espiritual. No vemos lo que el Señor nos quiere hablar día a día. Pensamos que estamos bien con nuestro Señor porque tenemos un trabajo, porque de vez en cuando vamos a la iglesia y porque apoyamos.
Creemos que estamos bien, pero no. Nuestro corazón nos delata y el Señor conoce nuestro andar diario. Dice también que Él sabía quién lo iba a entregar. Claro, le dijo a Judas desde un principio: el que come en mi mesa. ¿Quién se levantó? Judas. ¿Por qué? Porque su propia conciencia lo estaba atacando. Dice también, y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Nosotros no llegamos a nuestro Señor Jesucristo por obra de la casualidad, no. Tenemos el llamado de servirle. El Señor nos escogió y tenemos que empezar a ser reales, a no temer al qué dirán, a no temer si pierdo mi trabajo por causa del Evangelio, a no temer si voy a parar a la cárcel, a no temer por decir la verdad. No engañar a la gente que vas a ser rico, como el que dice: recibí el mensaje de Cristo de ultratumba. No, eso es estar loco. O el que dice: yo no quiero morir para ir a la ciudad dorada, yo quiero la ciudad dorada aquí y llena de dólares, ¿no? ¿Por qué? Porque son obreros fraudulentos, son lobos rapaces y llevan a un montón de gente que le gusta escuchar eso, pero no le gusta que le digan que debe de arrepentirse para poder recibir las bendiciones que nuestro Señor tiene. Tú crees y yo creo que el Señor me pide primero arrepentimiento. Así inició su ministerio el profeta Juan. Así empezó su ministerio nuestro Señor Jesucristo: arrepentíos y convertíos. Mucha gente en esta hora no se ha convertido porque no quiere saber de Cristo, pero ahorita que está la situación difícil, ni aún en ese momento quieren venir a Cristo a lavar sus vestiduras, no, porque es preferible para ellos seguir fuera que estar dentro de la palabra de Dios. ¿Qué dice también? Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Por qué? Porque cuando te confronta la palabra, no te vas. Si ahorita grabara un video falso de una liberación de una endemoniada falsa o levantando un enfermo que no está enfermo, querrían escucharlo y verlo. Pero no, porque Dios me va a pedir cuentas y yo no quiero que me pida cuentas por una hipocresía que no es propia. Yo te voy a hablar de la palabra de Dios. Sé que lo puede hacer claro, pero cuando te lo pide no hay cámaras. Lo menos que con los que nos ha tocado las liberaciones no es que grábame acá y acomódate acá, a ver, tu demonio, no salgas hasta que yo te diga. No, eso es actuado. Lo real, ni siquiera quieres que te estén estorbando. El que deba de estar está y el que no va para afuera. ¿Por qué? Porque es un momento difícil. Dios está contigo y te da la bendición de la liberación. Te usa para tal fin, pero eso es relación con Dios, no de acomódame la cámara acá, acomódale acá y tómale la mejor. O sea, no, eso es una vil mentira. Dice la palabra de Dios, cuando los confrontaron a sus discípulos, se fueron, que dijeron, ya no andaban con él. ¿Por qué? Porque ya no. Tomás, ¿qué quería? En su mente finita decía: si este es el rey, yo voy a ser el tesorero del rey. Y obviamente el Evangelio de Juan dice que él era un ladrón, que él robaba de las limosnas o de las donaciones que le hacían a nuestro Señor. Cuando le dijo que no iba a ser rey, lo fue a entregar. Dice, y los que andaban con él ya no andaban. Luego dice, entonces dijo Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros vosotros también? Y hoy te dice nuestro Señor a ti y a mí, ¿te quieres ir también? ¿Tienes el libre albedrío? Vete. ¿Quieres irte de Cristo? Vete. Pero atende a las consecuencias, porque ya no vas a tener la cobertura de nuestro Señor. Y eso, créeme,
es erronda cosa caer en manos de nuestro Señor. Si tú agarras y dices, no, porque aquí me piden en la iglesia el diezmo, pero y aquí luego tengo que ir a barrer la iglesia, y no, mejor aquí yo lo mando y ya no voy. No, hermano, vivir nuestra vida en Cristo lleva sacrificio, pero una bendición, una vida eterna, que no te la puede ofrecer todo el dinero del mundo. Dice la palabra de Dios, les dijo a sus discípulos, ¿se quieren ir? Váyanse. Te dice a ti y a mí, ¿quieres estar conmigo? Si no, vete. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, el Señor es Dios contigo o sin mí. Él es Dios. Yo sin Él no soy nada. Él sin mí sigue siendo Dios. Así de sencillo. ¿Qué dice también? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna, dice. ¿Qué le dice? ¿A dónde iremos? O sea, le dice, nos podemos ir, pero ¿a dónde? Hemos visto los milagros, hemos visto todo lo que haces, sabemos quién eres. Eres el Santo de Dios. ¿A dónde podríamos meternos? Hoy tú y yo, amado hermano, ¿a dónde iríamos? A ningún lugar. Entonces vamos a resistir este momento difícil. ¿Por qué? Porque lo que viene son bendiciones mayores. Y si el Señor viniera, estamos con Él, nos vamos con Él. Entonces no nos debe de quitar el sueño una cosa u otra. Si estamos con Él, somos de Él. Si no estamos con Él, pues no estamos con Él. Dice la palabra de Dios, dice, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué le dijo Pedro? Nosotros creemos. Y tú y yo, amado hermano, hermana, creemos que Él es el Dios vivo, verdadero, real. Y que no hay otro lugar donde podamos irnos. Fue como lo identificó el apóstol Pedro a nuestro Señor. Él, el apóstol Pedro, era de un carácter fuerte, atrabancado. Tú lo eres, Señor. ¿A dónde vamos? No, hablando con autoridad para tomarlo como referencia de ser el que iba a fundar la iglesia. Dijo, Pedro, piedra, en ti voy a edificar mi iglesia. ¿Qué le dice también? Jesús le respondió, ¿no os escogí yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es el diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que lo iba a entregar y era uno de los 12. Otro de los evangelios dice, Simón, hijo de Jonás. El evangelio de Juan lo identifica de otra manera. Pero ¿qué quiere nuestro Señor en ambos casos? Que no nos alejemos. ¿Qué quiere el Señor de ti y de mí? Que no porque se puso fea la cosa, salgamos corriendo como cobardes. No, es hora de demostrar que somos verdaderos adoradores en espíritu. Nuestro Señor no se bajó de la cruz por miedo, no se bajó por amor a ti y por amor a mí. Si tú ahorita estás pasando algo difícil, piensa, no te han abofeteado, no te han picado con una lanza en tu costilla, no te ha traicionado tu mejor amigo, no te han colgado en un madero un castigo que era para asesinos en aquella época y no te han quitado la vida por ser inocente, no. Por eso debemos ahorita de fortalecernos. ¿Tú crees en las palabras de vida eterna? ¿Crees que nuestro Señor Jesucristo te puede dar la vida eterna? Es hora, mi amado hermano, hermana, que saques el carácter, que saques lo aguerrido y que te levantes y digas, voy a pelear la buena batalla.
Nuestro Señor todo lo sabe, sabe cómo le sirves tú y cómo le sirvo yo. Sabe cuando nos escondemos por algo que nos pidió y hacemos como Jonás, nos manda para que nos vamos para otro lado. ¿Por qué? Porque somos renuentes a obedecerlo. Cuando nos preguntan, ¿eres cristiano? Sí, amén, gloria a Dios, aleluya, hasta aplaudes y todo. Pero ¿qué hay ahora de la prueba? ¿Qué hay? ¿Somos como los discípulos que ya no queremos andar con Él? ¿O somos como los 12 donde Pedro le dice, ¿a dónde más vamos, Señor? No sé tú, amado hermano, pero yo no tengo otro lugar donde ir mejor que con Cristo. Porque aunque la cosa se ponga difícil, yo creo perfectamente, absolutamente, que Él tiene el control de todo. Y que esto que está pasando en un poco tiempo no será más que como las epidemias que ya se han pasado. Mi amado hermano, hermana, si tú has entendido qué quiere el Señor de nosotros, que oremos, porque la oración de fe va a sanarte si estás enfermo. El Señor te va a levantar. Si tú has cometido algún pecado, el Señor te lo va a perdonar. Si tú confiesas tus pecados, vas a ser libre. Dice, la oración eficaz del justo puede y puede mucho. ¿Estás triste? Anda, ponte de rodillas a orar. ¿Estás enfermo? Ponte a orar. Puedes llamar a los ancianos de tu iglesia para que oren por ti, que te unjan con aceite. ¿Quieres que Dios obre? No te alejes. No digas, como dice la palabra, ya no andaban con Él. No, antes bien, vamos a seguir dando lo máximo. ¿Por qué? Porque nuestro Señor nunca nos dio migajas, nos dio algo muy valioso, su vida. Consciente de que muchos no iban a querer caminar con Él, pero por los que sí, dio su vida. Hoy quiere que nadie se pierda, quiere que vayamos con Él, ya sea que venga cuando tenga que venir, si nos toca o no nos toca. Él quiere que cambiemos nuestro corazón, nuestra forma de pensar y que creamos que Él es fiel. Una alabanza nos dice, aunque tardare tu respuesta, yo voy a confiar porque sé que tú tienes el control. Hoy, mi amado hermano, hermana, levantémonos. Vamos a consolar a aquellos que se están desgarrando las vestiduras por un virus, por el que tiene un problema, por el que no tiene trabajo. Vamos a orar por ellos. Vamos a estudiar su palabra, vamos a alimentarnos día a día, dice. Dice, no os escogí yo a vosotros 12 y uno de vosotros es el diablo. Que ese Judas no seas tú ni sea yo, amado hermano, hermana. Nosotros vamos a seguir en este camino. ¿Por qué? Porque si hay algo que debes de entender tú y que debo de entender yo, que el diablo no da palabras de vida eterna. El único que lo afirma es nuestro Señor Jesucristo. Y Él es el único que puede hacerlo. Que Dios te bendiga, te guarde y te cuide, que Dios te dé un descanso placentero. Y si tienes necesidad de que oremos, pues deja tu petición y vamos a orar por ti. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Gracias, Señor, porque tu palabra es el alimento día a día que todo hijo tuyo debe de tenerlo, Señor. Permítenos, por favor, descansar en paz. Quita, Padre, todo obstáculo que tuviéramos, quítanos todo pensamiento negativo, toda tristeza, Señor, toda frustración. Te la entregamos a ti, Señor, porque tu palabra nos dice que vayamos a ti si estamos cansados y trabajados. Hoy, Señor, tú conoces el que está cansado, el que está trabajado. Por favor, toma control de su vida, toma control de su mente, de su corazón y por favor, permítele un descanso placentero. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque tú, Jehová, cuidas mi sueño.
Que Dios los bendiga, los guarde y los cuide hasta el país donde se encuentren. Muchas bendiciones.